darles la competencia por territorio, tienen que tener a la mano a fuerzas, a la mano el acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal, acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal referente a el número de circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, relativo también a la adscripción de los juzgados de distrito, de los tribunales colegiados de apelación y de los tribunales colegiados de circuito por materia, y además ahí en ese acuerdo también vemos en qué lugar físicamente se encuentran los tribunales y hasta dónde tienen jurisdicción. Ese acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, no es de la Corte, sino Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, está generalmente en las agendas de amparo que produce la editorial ICEF. ¿Alguien tiene a la mano el acuerdo? Yo, profesora. ¿Sí? ¿Me puedes leer, por favor, cómo se llama el acuerdo, todo lo que contiene el acuerdo? ¿Qué número de acuerdo es? El 3 del 2013. Entonces, acuerdo 3 del 2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Los que no tengan la agenda de amparo ICEF pueden bajarlo del internet marcando nada más acuerdo 3 diagonal 2013 del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Qué dice ese acuerdo, compañera? ¿Cómo se llama ese acuerdo? O ese más bien, ¿no? ¿Cómo se llama? Ese acuerdo, ¿a qué hace alusión, compañera? Por favor. Es Acuerdo General 3-2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales. Espérame. Entonces, número 1, contiene número y ¿qué más, compañera? Número y límites territoriales. Y límites territoriales. Número y límites territoriales de cada uno de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana. O sea, número, cuántos circuitos judiciales hay y límites territoriales. Cada circuito, qué circunscripción territorial tiene. Eso lo vamos a encontrar en ese acuerdo. ¿Qué más tiene ese acuerdo, compañera? Y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales. Espérame. Y al número, especialización por materia, número, especialización por materia y límites territoriales. ¿Sí está bien, compañera? Sí, profesora. De cada uno de los juzgados de distrito, de los tribunales colegiados de apelación y de los tribunales de circuito que hay en toda la República Mexicana. Todo eso lo vamos a encontrar en este acuerdo. Repito, en este acuerdo vamos a encontrar cuántos circuitos judiciales hay en toda la República Mexicana, cuántos hay, qué delimitación territorial tiene cada uno de los circuitos. También vamos a encontrar cuántos juzgados de distrito, cuántos colegiados de apelación y cuántos colegiados de circuito hay en cada circuito judicial. Y vamos a encontrar también si están o no especializados por materia cada uno de estos órganos jurisdiccionales. Y también vamos a encontrar qué jurisdicción tienen cada uno de estos órganos. ¿Sí? Entonces, en este acuerdo nos sirve tanto para la competencia por materia como para la competencia por territorio. Ahora, conforme a ese acuerdo que tiene su compañera, que espero que todos lo tengan a la mano, ¿sí? Quiero que me digan cuántos, haz de cuenta, cuando te dieron clase de geografía, cuando tú tomaste en la secundaria clases de geografía, te dijeron que la República Mexicana se dividía ¿en qué?
¿En entidades federativas? En entidades federativas, Andrea. Ajá. Cuando tomaste geografía te dijeron, a ver, la República Mexicana se divide en entidades federativas. ¿Cuántas entidades federativas? 32. Ajá. Bueno, eso si yo te diera clases de geografía, ¿sí? Pero, como te estoy dando clases de amparo, ¿sí? Todos en su cuaderno, dibujen la República Mexicana. Ajá. Y para clases de amparo, la República Mexicana se va a dividir no en entidades federativas, se va a dividir en circuitos judiciales. ¿Sí? Circuitos judiciales. Conforme a ese acuerdo que tienen a la mano, el 3/2013, ¿cuántos circuitos judiciales actualmente está dividida la República Mexicana? A ver. ¿Cuántos circuitos judiciales está? Eso está en el acuerdo 3/2013, perdón. Para clases de amparo, la República Mexicana no se divide en entidades federativas, se divide en circuitos judiciales. ¿Cuántos? En 32 circuitos haciendo referencia a cada estado. Exactamente. Entonces, 32 circuitos judiciales. Uh-huh. ¿Qué es un circuito judicial? Un circuito judicial es una demarcación territorial. Uh-huh. Cuando yo estudiaba la licenciatura como ustedes, hace poquito tiempo, ¿sí? Y me dieron clases de amparo a mí, la República en ese entonces estaba dividida en 27 circuitos judiciales. 27. ¿Qué quería decir esto? Que había circuitos judiciales que abarcaban 2 entidades federativas. Uh-huh. Actualmente, como el Poder Judicial de la Federación tiene mucho dinero, ha invertido dinero para crear más tribunales de amparo. Uh-huh. Entonces, se han aumentado los circuitos judiciales. De 27 que había cuando yo estudiaba amparo, ahorita hay 32 circuitos judiciales. Quiere decir que aproximadamente hay un circuito judicial por cada entidad federativa. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un circuito judicial? Un circuito judicial es una demarcación territorial donde vamos a encontrar tribunales de amparo, juzgados de distrito, colegiados de apelación y colegiados de circuito. Uh-huh. El mismo acuerdo que tienes en tu mano nos dice que actualmente la República Mexicana tiene 32 circuitos judiciales y además te dice, ajá, ¿de cuántos hay? Te dice la demarcación territorial de cada circuito judicial, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a tramitar un amparo en la Ciudad de México, ¿en qué circuito judicial estoy? Primer circuito. En el primer circuito judicial. Entonces, Blanca está promoviendo un amparo en el primer circuito judicial. Ah, pues en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque el acuerdo que tiene en la mano dice que el primer circuito judicial es Ciudad de México. Si yo voy a tramitar un amparo en el Estado de México, en un tribunal de amparo del Estado de México, ¿en qué circuito judicial estoy? En el segundo. En el segundo circuito. En el segundo circuito. Uh-huh. Ayer
fui a los juzgados de amparo de Naucalpan. Naucalpan está en el Estado de México. Entonces yo andaba en tribunales de amparo del segundo circuito. ¿Sí? Tercer circuito. ¿En dónde estaría yo promoviendo mi amparo? En el estado de Jalisco. En el Estado de Jalisco. Si yo tengo la necesidad de promover un amparo en el Estado de Jalisco, en un tribunal de amparo de Jalisco, yo estaría en el tercer circuito judicial. Si estuviera yo promoviendo un amparo en un tribunal de amparo de Puebla, ¿en qué circuito judicial estoy? En el sexto. En el sexto. Si promuevo un amparo en Cancún, ¿en qué circuito judicial estoy? Séptimo circuito. En el 27º circuito. Estado de Quintana Roo. Así es, porque Cancún está en Quintana Roo, entonces yo estaría en el 27º circuito. Pero, hay circuitos judiciales que abarcan una entidad federativa y municipios de otra entidad federativa. Por ejemplo, el séptimo circuito. El séptimo circuito, ¿qué entidad de la República es? Veracruz. Veracruz. Todo Veracruz es el séptimo circuito. Pero también el Consejo de la Judicatura incluyó en el séptimo circuito, además de Veracruz, incluyó algunos municipios ¿de dónde? De Puebla. No, que yo sepa de Puebla, no. A ver, dime el séptimo circuito, ¿cómo está integrado según el acuerdo? Dice, séptimo circuito, Estado de Veracruz, con excepción de los municipios de Acayucan, Aguadulce, Coatzacoalcos, Cozoleacaque. Entonces, espérame. Entonces, el séptimo circuito, dice el Consejo, es Veracruz, todo Veracruz, con excepción de los municipios, ¿qué municipios? Volvémoslos a decir. Dice Coatzacoalcos, Acayucan, Aguadulce, Cozoleacaque, Chinameca. Esos municipios que me está leyendo Kevin, ¿en qué entidad de la República están? En el estado de Tabasco. No. Son Dentro de Veracruz. Son de Veracruz. Coatzacoalcos está en Veracruz. Son de Veracruz. Entonces, el Consejo dice, Veracruz es séptimo circuito, menos estos municipios de Veracruz. Entonces, el Consejo de la Judicatura me va a poner estos municipios de Veracruz, Coatzacoalcos, los que me leyó Kevin, me los va a poner en otro circuito. ¿En qué circuito me los va a incluir? En el 10º. En el 10º. El 10º circuito, Kevin, ¿qué entidad de la República es? Tabasco. Pero el Consejo me incluye que el 10º circuito es Tabasco y también me incluye esos municipios de Veracruz que quedaron excluidos ¿de qué circuito? Séptimo. Entonces, si yo voy a promover un amparo en Coatzacoalcos, en un tribunal de amparo de Coatzacoalcos, Veracruz, ¿en qué circuito judicial estoy? En el 10º. En el 10º. No estoy en el 7º, estoy en el 10º. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro o no queda claro? Sí, profesor. Sí, gracias. Entonces, aquí la situación es la siguiente. Cuando vayas a promover tú un amparo, tienes que ver primero en qué circuito judicial vas a promover el amparo. Ahora,
el circuito judicial no lo escoges tú. Si tú pudieras escoger el circuito judicial, no, pues yo me iría a promover el amparo al 27º circuito allá a Quintana Roo. En lo que promuevo mi amparo me voy a solear un ratito ahí al Camastro. Tú no escoges el circuito judicial. Tú vas a promover el amparo, ¿sí? En el circuito judicial que conforme a la ley de amparo te corresponde. Ahora, vamos a ver qué dice la ley de amparo. La ley de amparo nos dice qué tribunal de amparo es competente por razón de territorio para que tú puedas promover el amparo. Abran la ley de amparo en el artículo 30 y... Artículo 37 de la ley de amparo. ¿Sí? En el artículo 37 de la ley de amparo dice, es juez competente el que tenga jurisdicción, o sea, es juez competente de amparo, ¿no? El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Luego dice, si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito judicial o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro distrito judicial, ¿sí? El juez de distrito ante el que se presente la demanda será el competente. Luego dice, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. A ver, vamos por partes. Cuando tú vayas a promover un amparo y tengas que determinar a dónde vas a promover tu amparo por razón de territorio, tienes que tomar en cuenta lo que dice el artículo 37. Y el artículo 37 tiene dos hipótesis. La primera, ¿sí? Cuando el acto reclamado amerita ejecución. Y dos, cuando el acto reclamado no amerita ejecución. ¿Sí? Hay actos que cuando la autoridad responsable los dicta, los ordena, ¿sí? Con la sola orden ya se causa un perjuicio. No necesita que esa orden alguien, alguna otra autoridad la materialice. Son actos que no ameritan ejecución. Pero hay otros actos de autoridad que los dicta la autoridad y no causan perjuicio si otra autoridad no me los materializa, no me los ejecuta. Por ejemplo, un juez puede ordenar un lanzamiento, pero ese lanzamiento va a causar realmente un perjuicio hasta que materialmente vaya la policía, vayan los cargadores, vaya el notificador y ¿qué hagan? Lo materialicen. ¿Qué hagan? ¿Qué hagan?
¿Cómo se materializa un lanzamiento? ¿Sí están aquí conmigo o ya se fueron a dormir? Aquí estamos, maestra. Pues Aquí entonces estamos, profesora. contesten. Un juez ordena un lanzamiento. ¿En qué momento realmente ese lanzamiento causa un perjuicio? Cuando van y te sacan. Cuando va la policía, cuando van los cargadores, cuando va el actuario, te rompen las chapas y te sacan tus cosas a la calle. Pero para que eso pase, no nada más se requiere la orden del juez, se requiere que esa orden se materialice, que el actuario vaya con la policía, ¿sí? Y con los cargadores y con lujo de violencia saquen a las personas. ¿Sí? Entonces, el lanzamiento es un acto que amerita ¿qué cosa? Ejecución. Ejecución. Un juez puede dictar una orden de aprehensión, ¿sí? Pero mientras esa orden de aprehensión, ¿qué cosa? No se materialice, pues no causa un daño. ¿En qué momento se materializa la orden de aprehensión? Cuando los judiciales llegan por ti. Cuando encuentran a la persona buscada y la policía ministerial lo aprehende, lo detiene y lo pone a disposición de un juez penal. Entonces, la orden de aprehensión es un acto que se puede reclamar en amparo y que amerita ¿qué cosa? Ejecución. Ejecución. ¿Sí? No basta la orden, sino que también se requiere que otras autoridades ejecuten, materialicen ¿qué cosa? Las órdenes. La orden. Entonces, en estos amparos tengo autoridades ordenadoras y tengo autoridades ¿qué cosa? Ejecutoras. Ejecutoras. ¿Sí? Si yo en un amparo quiero reclamar que una autoridad me negó un permiso de construcción, me negaron el permiso para hacer una construcción, ¿esa negativa de la autoridad amerita ejecución? No. No. Entonces, yo puedo promover amparo contra la negativa de la autoridad a no darme la licencia de construcción, pero no es un acto que amerita ¿qué cosa? Ejecución. Ejecución. Entonces, en este amparo nada más voy a tener la autoridad ¿de qué tipo? Ordenatoria. Ordenadora. No voy a tener autoridades ejecutoras. Entonces, para tomar la competencia por territorio, tú debes de ver cuál es tu acto reclamado y determinar si tu acto reclamado amerita o no amerita ejecución. Ahora, si tu acto que vas a reclamar en amparo no amerita ejecución, nada más tienes autoridad ordenadora, entonces, ¿dónde vas a promover tu amparo? Tu amparo lo vas a promover en el lugar donde se encuentre ¿qué autoridad? ¿La autoridad responsable? ¿Qué autoridad? ¿Qué tipo de autoridad? Ordenadora. La ordenadora. La ordenadora. Cuando tú vayas a promover un amparo y reclames un acto que no amerita ejecución, ¿sí? Entonces, en ese amparo nada más vas a tener la autoridad ordenadora, ¿estás de acuerdo? Entonces, tienes que ver en dónde está mi autoridad ordenadora. ¿Ah? ¿Sí? Ah, mi autoridad ordenadora está en el Estado de México. Ah, entonces tú vas a tramitar tu amparo ¿en qué circuito? En el segundo. En En el el segundo. segundo circuito. Porque ahí está ¿qué cosa? Mi autoridad Oh. ordenadora. Tu autoridad ordenadora. Tu autoridad ordenadora.
tú vas a reclamar en un juicio de amparo, ¿qué se me ocurre pensar? Vas a reclamar en un juicio de amparo la omisión de lo que habíamos dicho ayer, la omisión de un ministerio público, de no querer llevar a cabo una diligencia que tú le estás pidiendo. ¿Este acto amerita ejecución? No. 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 Entonces, en ese amparo, nada más voy a tener que autoridad. Ordenadora. Ordenador. En este caso, el Ministerio Público solito. Pero no es un acto que amerite ejecución. Ahora, ¿dónde está este Ministerio Público? ¿Dónde está mi autoordenadora? ¿Dónde está el Ministerio Público que omitió hacer lo que le dije? Ah, pues es un ministerio público que se encuentra en el estado de Puebla. Ah, entonces tienes que promover tu amparo ¿en qué circuito? En el sexto. En el sexto circuito. Porque ahí está ¿quién? La autoridad ordenadora. Tu autoridad ordenadora. Ahora, si tú vas a promover un amparo, ¿sí? Donde reclamas un acto que amerita ejecución, ¿sí? Entonces en ese amparo vas a tener una ordenadora y puedes tener una o más autoridades ¿de qué tipo? Ejecutoras. Ejecutoras. Entonces, en este caso, me vale gorro dónde se encuentre la autoridad. ¿Cuál? Ordenadora. La ordenadora. Ahí no me importa dónde está la ordenadora. Aquí lo que me va a importar es dónde se va a ejecutar qué cosa. La orden. El acto. ¿Dónde se va a ejecutar el acto? ¿Sí? Puede ser que la autoridad ordenadora esté en Puebla, pero el acto se va a ejecutar en Morelos. Entonces, la orden sale de una autoridad de Puebla, pero se va a materializar esa orden en Morelos. Entonces, ¿dónde van a estar las autoridades ejecutoras? En el 18º circuito. En Morelos. Y Morelos es el 18º circuito. Entonces, tú tendrías que promover tu amparo ¿en dónde? En el En décimo. Morelos. En el 18º circuito. ¿Sí queda claro? Esto es lo que dice el artículo 37. Si en mi demanda de amparo nada más tengo ordenadora, no tengo ejecutoras, es porque mi acto no amerita ejecución. Entonces ahí tengo que ver dónde está mi autoridad ordenadora. Y donde esté mi autoridad ordenadora, ahí tengo que promover mi amparo, en ese circuito judicial. Si lo que yo voy a reclamar en amparo amerita ejecución, entonces me vale gorro de dónde salió la orden, me vale gorro dónde esté la ordenadora. Aquí lo que me importa es dónde se va a ejecutar el acto. Y donde se vaya a ejecutar el acto, ¿sí? En ese circuito judicial, ahí promuevo ¿qué cosa? El amparo. El Mi amparo. juicio de amparo. ¿Sí? Por ejemplo, hace tiempo yo tramité un juicio de arrendamiento en la Ciudad de México. Porque a mi clienta el inquilino no le pagaba la renta. No le pagaba la renta de un departamento que tenía mi clienta justamente en Cancún. Mi clienta tenía un departamento en Cancún y lo puso a la renta. Llegó un inquilino, se lo rentó y no le pagó la renta. Pero en el contrato de arrendamiento se estableció que si alguno de los dos incumplía el contrato, ¿sí? Pusieron una cláusula donde ambos se sometían a la jurisdicción de los tribunales ¿de dónde? ¿De Cancún? No, de la Ciudad de México. Ellos en el contrato de arrendamiento dijeron,
Si alguien incumple el contrato, ya sea el arrendador o la arrendataria, este pleito se va a dilucidar en los tribunales de la Ciudad de México. Ujú. Entonces, ¿qué pasó? Que el inquilino no le paga la renta a mi clienta y entonces, ¿dónde íbamos a llevar a cabo el juicio de arrendamiento? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Entonces, en la Ciudad de México, yo le inicio el juicio de arrendamiento a mi clienta. Ajá. ¿A dónde fuimos a emplazar al demandado? A Cancún. A Cancún. A Cancún. Lo fuimos a emplazar a Cancún y le dijimos que estaba demandado en un juicio de arrendamiento en la Ciudad de México, que tenía tantos días para contestar y para señalar un domicilio en la Ciudad de México, puesto que el juicio se iba a tramitar ¿en dónde? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Él contestó la demanda, señaló un domicilio en la Ciudad de México, se llevó el juicio de arrendamiento en la Ciudad de México y al final sale la sentencia donde se ordena que el inquilino le pague a mi clienta las deudas, las rentas adeudadas y que le entregue y se declara la rescisión del contrato de arrendamiento y que le entregue el inmueble a mi clienta. Ha percibido que si no lo hace, va a ser lanzado y se le van a embargar bienes para garantizar el pago de las rentas. ¿Sí? Él apeló, se confirmó la sentencia, él se fue al amparo directo, le negaron el amparo directo. Ya, perdió. Después de eso, ¿qué tramité yo? El juicio de ejecución. La ejecución, el procedimiento, no es juicio, es el procedimiento de ejecución de la sentencia. Oye, juez, la sentencia que tú dictaste en la Ciudad de México ya está firme, porque el demandado ya pidió apelación, la perdió, pidió amparo, perdió, entonces ya está firme la sentencia. Ahora quiero que se cumpla la sentencia, que me pague las rentas y que me entregue el inmueble. Ajá. Dale el plazo de 5 días. Y si no lo hacen 5 días voluntariamente, entonces procedemos a la ejecución forzada de la sentencia. Le notifican que tiene 5 días para pagar y para entregar el inmueble. ¿Y qué crees que hizo? No lo hizo. Después de los 5 días, yo voy con el juez y le digo, juez, el demandado no cumplió voluntariamente lo que ordenaste en la sentencia. Entonces te pido que procedamos a la ejecución de la sentencia. Ajá. Y que decretes el lanzamiento del demandado. El juez me dice, se decreta el lanzamiento del demandado. ¿En dónde se va a llevar a cabo el lanzamiento? En Quintana Roo, en Cancún. Porque allá estaba la casa arrendada. Entonces, ¿quién ordenó el lanzamiento? El juez. ¿De dónde? De Cancún. De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. El juez de la Ciudad de México ordenó el lanzamiento. La orden sale de una autoridad de la Ciudad de México. ¿Pero dónde se va a ejecutar esa orden? En Cancún. En Cancún. Si tú fueras el abogado del demandado, ¿dónde, para empezar, qué amparo le promoverías? Indirecto, ¿no? Indirecto. ¿Cuál sería el acto reclamado? El lanzamiento. La orden de El lanzamiento. La orden de lanzamiento que se dicta en el procedimiento de ejecución. Ajá. ¿Sí? ¿En dónde lo vas a ir a lanzar? Cancún. En Cancún. Entonces, la orden sale de una autoridad de la Ciudad de México, pero lo vas a ir a lanzar a Cancún. ¿En dónde promueves el amparo? En el 27º circuito. En el 27º circuito lo tienes que promover en Cancún. No lo puedes promover ¿en dónde? En Ciudad de México. Porque en la Ciudad de México no se va a ejecutar el acto, se va a ejecutar en Cancún. Entonces, allá tienes que promover el amparo. ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. Gracias. Hasta aquí le dejamos. Mañana en el salón de clases presencialmente continúa.
todavía falta más. ¿Sí? Hasta mañana. Gracias, profesora. Hasta mañana. Bye. Hasta mañana.